Acá ya empezamos a ver cómo se va desamblando, ¿no? Estas páginas más armaditas son lo que se llama parte de la Biblia, ¿no? En animación hay algo muy importante que se llama Biblia. Yo doy clase de animación y cada vez que le digo eso, Biblia, se ríen todos, pero se le dice Biblia de verdad. Se le dice en inglés y en chino Biblia. Digo, es el documento principal que se hace para uno salir a buscar dinero y salir al mercado a vender un proyecto, ¿no? Se arma un librito impreso, ahora ya directamente se hace para iPad, por ejemplo, pero donde los dibujos anteriores se hacen como más gráficos, más lindos. Acá ya se empieza a ver cuáles van a ser las partes que hay que animar, por ejemplo, de este personaje, ¿no? Y de todos los personajes. Ya se empiezan a tener estas charlas. Esto se hace en el proceso de preproducción, antes de empezar a producir, antes de empezar a animar, que es donde tiene que estar todo clarísimo y al pie de la letra, porque si no, después, tomar distintos atajos es todo dinero y después no te alcanza para la película. Es increíble. Nos hemos matado por eso, pero seguimos vivos. Es complicado. De hecho, la película, después lo vamos a contar, por una cuestión comercial, nuestro productor o el que puso el dinero tuvo la idea de hacerla estereoscópica en Argentina, por más que Juan José Campanella metió la primera película animada 3D. Tenemos un mambo claramente con Campanella, ¿no? Llevamos 4 veces que lo nombramos, es como... Igual lo quiero porque le va a servir al cine. Mañana dígale a Campanella. No, que me firme un autógrafo. Ahora te digo a usted. No, lo que pasa es que no... Tuvimos que cambiar, por ejemplo, cómo íbamos a producir la película. Porque el productor dijo, por cada entrada 3D estereoscópica, y después le vamos a explicar la diferencia, con anteojitos, por cada entrada hay un retorno de plata más rápido. Entonces dijimos, ¿y qué hacemos? Y tenemos que hacer una película 3D. Y fue una locura total. Claro, es importante hacer la salvedad, digamos. Nosotros le decimos estereoscopía al 3D, como estereofónico, ¿no? El sonido es una visión estéreo. Así se llama técnicamente, profesionalmente. El 3D es el nombre comercial, para que la gente no diga, vamos a ver una película estereoscópica. Digo, no funciona mucho. Entonces, ese es el nombre que se le da. Pero nosotros 3D le decimos directamente a la animación base, no necesariamente estereoscópica, que es la animación de Toy Story 1, digamos, que no era 3D. Animación por computadora, ¿no? Por eso, nosotros empezamos a hacer la película 3D por computadora y, como dicen, en un momento nos metieron la estereoscopía por cuestión de mercado. Exactamente. Tuvimos que hacer doble render, después le explicamos cómo es el proceso de render, tuvimos que hacer como 2 películas, pensarla inclusive. Bueno, acá, con cada uno de los personajes que se van diseñando, se va haciendo esta Biblia, que es donde se va tomando las proporciones de todo. Este es el malo, que es Asura, claramente es el malo. A mí me interesaba que fuera el humano. Hay un alto contenido que tiene que ver, bueno, algunas cositas de guiños políticos o que tienen que ver con eso, que a mí me parecía interesante que el malo seamos de alguna forma nosotros, o por el estilo. En un momento ellos se ríen de que tiene 5 dedos y hacen, qué asco y cosas así. Bueno, acá seguimos viendo parte del diseño, esta parte de un asteroide. Pilo, los Molinet. ¿Querés contar un poquito la historia? Sí, la historia es sobre... Salud. Sobre un niño que todas las noches vive en este cinturón de asteroides. Cada familia tiene su asteroide particular, digamos, en vez de comprar un terrenito te compras un asteroide y haces la casita ahí. Y hay en el cinturón de asteroides todo como un barrio grande donde vive toda la comunidad, ¿no? Y el personaje todo el tiempo sueña, o en realidad le cree a unos cuentos del abuelo que dice que hay una máquina que hace las estrellas todas las noches y él es el encargado, o ellos, los molineros, son los encargados de cuando se apague o se rompa, ir al lugar donde esté la máquina para repararlo y devolver las estrellas al universo. Todo el mundo le dice que está loco, nadie le cree, todo el mundo dice que el abuelo está borracho o loco, y en un momento se apagan las estrellas, por supuesto, si no, no tendríamos película. Entonces el personaje pasa algo particular con el resto de los habitantes de ese pueblo, que cuando vean la película lo verán, y el nenito de lo que son el pueblo, ¿no? Podemos decir, diseño de lo que es este lugar. Como ven, nosotros jugamos también con la idea de la gravedad. Como no hay gravedad, o como es el espacio, a veces algunas personas están boca abajo, otras arriba, las casas. Cada asteroide tiene su propio como centro gravitatorio, digamos. Entonces se puede jugar mucho con la animación. Hay muchas cosas que había pensado incluso y después no se pudieron hacer para jugar con eso, pero bueno, pero no sé si alguien conoce el Mario Galaxy, es uno de los últimos juegos de Mario. Nosotros jugábamos mucho con esa idea, me parecía que estaba buena. Pero bueno, hay algunas cositas que se pueden hacer y otras no. Este es el storyboard, es lo primero que se hace en una película de animación, después del guión, como siempre.
todo lo que decimos nosotros es la teoría, ¿no? Nosotros hicimos todo junto de forma caótica, fue todo un bardo total. Se escribía el guión mientras se hacía el animatic, el storyboard y se animaba, todo el... Pero esta es una de las cosas que se hacen basándose en el storyboard, ya con los diseños de personaje hechos, por supuesto. No hace falta hacer un dibujo muy lindo, solamente se tiene que entender el plano, el movimiento de cámara y si hay los ejes y las alturas de las cámaras, bueno, cosas muy técnicas de la cinematografía. Y después esto, bueno, no voy a adelantar, pero bueno, ahora van a ver, ahí es todo el proceso, esto es toda una escena cuando él se despide de la madre, muy triste. Podemos seguir. Esto se hace todo, el principio de las películas por computadora, todo a mano. Obviamente ya a mano alzada, sí, esto ya, o sea, no hay lápiz de por medio ni papel, ¿no? Eso ya medio que quedó totalmente fuera de juego, esto se hace con una tablet ya directamente adentro de un Photoshop. Pero es un dibujante, digamos. Ya lo que no hay es el papel y que se escanea, eso por suerte ya no existe, o no, por suerte, ahorra mucho tiempo directamente hacerlo en la máquina. Pero sí es a mano alzada. Y después acá, bueno, justo acá empiezan los problemas técnicos. Acá tendría que correr y ustedes tienen que decir, uy, qué loco. Ahora van a ver que él está buscando el video aparte porque no funciona con el PowerPoint. Lo que es, y es el proceso de animatic. ¿Qué es el animatic? Y esto es importante. ¿No estaba antes? No. Una de las cosas que pocas personas saben y muchas veces se sorprenden es que lo primero que se hace cuando está el guión, incluso antes de que los personajes esté el storyboard, digamos, es que se graban las voces. Las voces son lo primero que se hace en una película de animación. Mucha gente piensa que se dobla, ¿no? El doblaje, no. ¿Por qué? ¿Pero por qué se hace eso? Porque en la voz tenemos la personalidad del actor que le da el personaje, o sea, tenemos la personalidad del personaje. Y sobre todo tenemos el tiempo de la película, tenemos el tiempo de los diálogos, el tiempo y las acciones que tiene que animar, cómo es la caracterización, de qué forma el personaje habla y demás. Entonces, con esas voces, lo que se hace es se toma el storyboard y se hace como una especie de peliculita muy básica con los dibujitos que vieron antes, con las voces. Eso se llama animatic. Y eso es la película. A partir de ahí, lo que se hace es, durante 3 años, ir reemplazando los dibujos a mano alzada, como decía ella, por los dibujos cada vez más terminados, la animación cada vez más terminada, ¿no? Sí. Cuando está el storyboard, quieren cambiar algo, tienen que volver a pedirle al señor que hable otra vez una voz nueva. Sí, ¿se escuchó? Vuelvo pronto, mamá. Mira. No te preocupes. Es la misma escena que vieron recién en dibujo sólido. Esto es un animático. Esto es un animatic. Acá ya empiezan a aparecer bien más claros los movimientos de cámara. Nombre de escena, número de plano, timecode, frames. Con respecto a las voces, nosotros íbamos por una cuestión comercial, queríamos hacer las voces, como no hay actores, queríamos hacerlo con actores que no son actores de voces, que esa es la diferencia. Y pensamos en algunos actores que podían movernos prensa al final de la película. Y sí, empezamos a hacer casting, y cuando en uno de los castings aparece una de las chicas que son actrices y actores de voces, y vemos que lo que hace es alucinante, es lo que nosotros vemos y estamos acostumbrados a ver en los canales, en Cartoon Network, en todo. Y en neutro para que se pueda comercializar en todo Latinoamérica. Entonces, una de la decisión nuestra, que fue con nosotros. Una de la decisión nuestra fue en ese momento que ir más por el lado artístico que el comercial. Le daba un valor desde lo artístico mucho más importante y un peso mucho más fuerte en la historia que los actores, los doblajistas. Vos le decís un actor de voz doblajista y te mata. Un actor de voz... Voice talent. Claro, ellos le dan la vida al personaje. Juntos los animadores y los actores de voces son los que le dan la vida al personaje. Por ejemplo, nosotros los animadores le hacíamos hacer improvisación, lo filmábamos, a los que animaban, para que vean cómo se movían los personajes. A los actores que ahora vamos a ver, los filmábamos. En un momento, ustedes habrán visto en algunas películas de afuera, todos como que están marcados. Bueno, nosotros le poníamos ojalillos para marcar las facciones y que después eso pueda, que se llama lip-sync, el proceso de animar cómo los actores manejan la boca. Y van a ver también cómo los actores de voz actúan. O sea, están filmados y vos estás viendo el personaje. Es increíble la calidad que le dieron los actores de voz a la película. Después, cuando tuvimos que lanzar la película,
ahí te arrepentís un poquito y decís, bueno, tener un Pablo Rago, por ejemplo, se me hubiese gustado para moverla comercialmente. Sí, teníamos, por ejemplo, 19 era Capusotto. Pero bueno, también lo que pasa es que te matan, estoy tratando de no decir malas palabras, me cuesta un montón. Lo que se trata también es de que no te coma el presupuesto esos tipos. A nosotros nos comía el presupuesto, entonces era muy difícil. Estamos hablando de mucho dinero con cada uno. Los tipos que más plata o más dinero te generan entradas son los tipos también que te comen la mitad del presupuesto. Nosotros no podíamos hacer eso. De hecho, hay voces, perdón, que de algunos pandabás que las hemos hecho nosotros. Somos nosotros. Unos personajes que hablan otros idiomas. Le quiero responder a él. No sé si se escuchó lo que él preguntó. Él preguntó si en un momento nos arrepentimos o hay un cambio en el diálogo, si tengo que llamar de nuevo al actor. Lo que pasa es que siempre tenés, primero está la primera instancia del actor para tener las voces, para hacer el animatic. Esto es así acá y en Pixar y en todo el planeta. No hay otra forma de hacer animación. Eso se hace en todos lados. Y al final de toda la producción ellos vuelven y ya con la animación terminada, ahí sí doblan, no los diálogos, sino que doblan esfuerzos, doblan gritos, doblan respiraciones, y si está corriendo respira, así todas cosas así. Todo ese tipo de cosas se hace después y a veces también uno se da cuenta. A mí me ha pasado, por ejemplo, un diálogo, me arrepiento de cómo lo dijo, porque le faltaba énfasis, le faltaba como más garra, qué sé yo. Se animó de una forma un poco más excedida de cómo está grabado, y ella después, el personaje que hace Pilo es una chica, después hizo de nuevo como yo quería, y algunos diálogos que se agregaron lo hacemos nosotros, se animan con nuestras voces, y después sí, en la etapa final esa de los esfuerzos y demás, se graban con las voces, con los actores originales. Hay que pensar que cada vez que vienen cobran. Eso es importante, ¿no? Se cobra la jornada, taca, taca, taca. Entonces hay que tratar de que no, y este me mata. ¿Cómo cambiaste un diálogo? Claro. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Generalmente lo que hacen los actores es volver siempre por contrato, se les pone una jornada para la última parte para grabar todo lo que decía Esteban. Cuando él quiere cambiar diálogos, ya es otra jornada. Entonces hay que hacer nuevos contratos, tenés que ir al actor. Esto es un lío bastante importante. Hay un audio de voz. Ponelo, ¿no? Sí. ¿Era del Power? Sí, está. Bueno, de paso escucha un poco cómo graban. Pero del abuelo necesitaba hablar con él. Cortito. Bueno, ella Es que te dije. Las estrellas se van a apagar. El abuelo irá a reparar la máquina y le encontrará a papá. Sí, mamá, la máquina existe. Papá fue a repararla. Papá cumplió su misión y no volvió. Debe estar en algún lado, solo que perdido. No digas eso, mamá. Entonces yo voy a ir a reparar la máquina y voy a encontrar a papá. Voy a ir en el cohete del abuelo. Ya no digas más eso, mamá. Aquí tengo la llave del abuelo. Esto nos va a llevar a la máquina. Sí. Esa es... Sí, tanto no, exacto. Fíjate si las dos últimas frases ya es como que se quiebre un poco, tipo de llanto. Bueno, ahí digo yo boludez. Pero ella es... Dije boludez. Ella es Lucila Gómez, es la mejor, yo considero que es la mejor, aparte que es muy bonita. Es la mejor. De hecho ahora por ejemplo está viviendo en Los Ángeles, o sea, realmente es Samba, por ejemplo, la voz de Samba, es la voz de Patrucito en la película, es muy muy buena. Por ejemplo, cuando habla, ella hacía así, por ejemplo, hacía así con las manos. Eso después se trasladó a la animación. Después quedó como parte de la personalidad de Pilo. No es solo la voz, ¿no? Sí. Eso te quería preguntar, si digamos la gestualidad de los actores después de alguna forma se traslada al personaje. Sí, totalmente. Si ven El Rey León, el hermano malo del Rey León es Jeremy Irons, no hay duda. Sí, tal cual. No hay duda que es Jeremy Irons, o bueno, hay una que es horrible, esa película del pescadito, no me acuerdo. No, Nemo, ¿no? La de Will Smith. No me acuerdo, hay una... Sí, está Scorsese. Casa Tiburón. Claro, hay películas donde está muy claro, ¿no? Pero uno toma hasta gestitos de... Esto a mí me encantaba que hiciera así, y bueno, y Pilo al final lo hizo en la película. Pero bueno, por eso se filma, ¿no? Eso es importante. Bueno, después pasamos a la parte del modelado. En esta parte lo que hace es todo lo que vimos en 2D, o sea en dibujo, que después lo pasamos a color, después se hizo el animatic,
se empieza a modelar, o a veces en forma paralela. Entonces se empieza a tomar forma y profundidad el personaje. Imagínense que de repente nosotros acá ponemos una cámara, estamos hablando, yo estoy hablando, estoy con Esteban. En la animación no existe absolutamente nada. Entonces hay que dibujar silla por silla, pie por pie, persona por persona, el micrófono, hay que dibujar absolutamente todo, no existe nada. Y cada elemento tiene una importancia distinta dentro de la toma. Entonces, por un lado se modela todo lo que es personajes, por otro lado escenarios y todo lo que sean objetos o props. Los props son objetos que después van a tener interacción con el personaje. Entonces hay distintas etapas de modelado. Hay un equipo de gente que modelaba todo lo que eran personajes y hay un equipo de gente que modelaba todo lo que era escenarios y objetos y props. Entonces, con los tiempos, nosotros íbamos viendo que la escena estaba pensada, que en una pared había X cantidad de cuadros, y fuimos bajando, salvo que ese cuadro o ese dibujo tenga alguna importancia dentro de la historia, tuvimos que ir como sacando. A medida que va avanzando la película, nos pasó a nosotros nuestra primera película, era una locura, porque decíamos, esto no lo terminamos nunca más. O sea, ya no queríamos ver más a Pilo, no queríamos ver nada, era una locura. Entonces, horas y horas, 24... Desesperación, ¿eh? O sea, no... él tiene 21 años, yo tengo 18. Claro. O sea, así que imagínense que lo mal que va a pasar. Esta es la parte de modelado, y acá ya estamos hablando que había 1 año y medio de trabajo. Yo tenía que salir a vender la película, y no podía salir a vender la película con esto, era una locura. Por eso es muy importante lo que hablábamos, que aprendimos muchísimo, esperamos en la próxima película no hacerlo de nuevo, esto del animatic, ¿no? De tener del guión que es totalmente estricto, de saber qué pasa en cada una de las tomas, cómo se va a contar. Después nos dimos cuenta, perdóname, el tema de los movimientos de cámara. Hay un proceso, vamos a hablar, que es render, donde toda la información va a un montón de computadoras donde calculan todo y sacan como la toma final. Si hay mucho movimiento de cámara, y bueno, y va a tardar más el render, y estamos hablando de días, y nos agarraban los cortes de luz, y de repente estábamos con una toma que por ahí un plano era todo un día, y yo, no.